porque poco más de una hora duró la reformalización de los controladores del Grupo Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, además de otros involucrados en la lista forward de esta investigación. Felipe Leiva ha reporteado desde muy temprano este tema, nos va a entregar los detalles desde el Centro de Justicia. Tenemos ahí la pantalla dividida, pronto vamos a ir al Palacio de la Moneda. Felipe, vamos contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Macarena Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fue bastante breve esta formalización en comparación a otras formalizaciones que hemos reporteado acá en el Centro de Justicia, sobre todo respecto al caso Penta, pero esta fue por la lista forward, estos contratos bastante técnicos de explicar, pero son contratos a futuros, donde el Ministerio Público investiga que se antedataron estos contratos, es decir, ambas empresas ya sabían quién iba a perder y quién iba a ganar dinero de forma ficticia, para así reducir utilidades, y si bajan las utilidades, bajar la tasa imponible de estas empresas. Según la última querella, Maca, del Servicio de Impuestos Internos, son cerca de más de 100 las operaciones entre el Grupo Penta y CB Consultorías y Proyectos, dependientes del Grupo Cruzat, por un perjuicio fiscal, y eso lo dice Impuestos Internos, así como también la propia Fiscalía, de 2.400 millones de pesos. 2.400 millones de pesos, algo que no comparte la defensa de los abogados, obviamente, de los que estaban acá imputados y formalizados, como el ejemplo de Iván Rojas, que era parte de esta empresa CB Consultorías y Proyectos, que era dependiente del Grupo Cruzat. Son 8 personas, pero llegaron 7 porque uno de ellos, Edgar Pinto, no asistió por problemas de salud. ¿Quiénes son el resto de los imputados? Algunos rostros ya conocidos, como Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, involucrado en la lista forward básicamente por un contrato de 100 millones de pesos. También están los máximos controladores del holding, Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Delano, también exfuncionarios del Grupo Penta, como Hugo Bravo, quien era el gerente general, también gerente general como Manuel Antonio Tocornal, y el ex gerente de contabilidad Marcos Castro. Todos ellos, más Iván Rojas, que es la otra parte del contrato de CB Consultorías y Proyectos, llegaron muy temprano al Centro de Justicia, algunos con resguardo policial que habían solicitado al propio octavo juzgado de garantía, y entraron por abajo del Centro de Justicia por una entrada alternativa, donde habitualmente lo hacen por la explanada, pero es un derecho que tienen como imputados y que solicitaron al octavo juzgado de garantía. Yo te decía, se investigan cerca de 102 operaciones de este tipo, donde se vincula eventualmente bajar de forma ilícita la tasa impositiva. Esto básicamente para bajar impuestos y generar estas pérdidas ficticias entre ambas empresas, para que después una ganara y devolviera el dinero mediante otro contrato forward, o sea, un contrato de entrada y otro de salida. Así se manejaba, y eso es lo que investiga el Ministerio Público. Pero ¿qué pasó? Se mantuvieron las medidas cautelares para la mayoría de los imputados, salvo Iván Rojas, que no había sido formalizado por esta investigación del caso Penta, y que quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Pasemos a revisar de inmediato las palabras de la jueza Emma Tapia, luego cuando finaliza esta formalización acá en el Centro de Justicia. Entonces, arraigo y arresto domiciliario total. El plazo de investigación está vigente, no hay ningún abreviado en camino. Nada, su señoría. Muchos de estos antecedentes, Maca, ya habían sido puestos sobre la mesa del octavo juzgado de garantía en formalizaciones pasadas, por lo que fue bastante breve esta audiencia de formalización acá en la sala C103, sala de doble altura, como ya estamos acostumbrados para esta importante investigación. Pero también le preguntamos al fiscal Pablo Norambuena, que acompañado del fiscal Carlos Bejardo fueron los que estuvieron representando a la Fiscalía Nacional, teniendo en cuenta que es el máximo representante del Ministerio Público, Sabas Chaguán, quien lidera esta investigación. Pasemos a revisar de inmediato lo que dijo el fiscal Pablo Norambuena. Los cuadros respectivos con las operaciones concretas y que dan cuenta de un perjuicio fiscal que supera los 2.000 millones de pesos. ¿Cuántos contratos son? Superan los 120 contratos y efectivamente dan operaciones por 6.000 millones de pesos que generan el perjuicio fiscal de alrededor de 2.400 millones de pesos. Operaba efectivamente donde se manipulaba la fecha del contrato, se predataba, al momento de la liquidación se contaba con la información del valor del dólar, y así efectivamente se generaba una pérdida ficticia para las empresas que hemos mencionado, se traspasaban los dineros a CB Consultoría de Proyectos, y luego CB Consultoría de Proyectos realizaba otras operaciones de forward para traspasar los dineros fundamentalmente a ejecutivos del Grupo Penta, que finalmente se enmascaraban bonos o remuneraciones.
Palabras del fiscal Pablo Norambuena, que resume, Maca, cómo se operaba por parte de Empenta y se ve consultorías y proyectos mediante este tipo de contratos forward, que son contratos a futuro, como lo explicaba el propio persecutor. Quien no quedó conforme, más allá de la medida cautelar, sino por lo que se discutió de fondo de este asunto, fue el abogado Felipe Moraga, representante de Iván Rojas, que fue formalizado por este delito tributario, la presentación maliciosamente falsa o incompleta de las declaraciones de impuestos de las empresas. Ese es el delito que se investiga en esta oportunidad y que no quedó conforme con lo expuesto acá por el Ministerio Público y también por lo que se discutió de fondo del asunto, más allá de esta medida cautelar que piensan revertir en las próximas semanas. Escuchemos. Estamos disconformes con la imputación hecha por la Fiscalía, estamos en la dinámica de ayudar a la investigación, hemos tolerado la medida cautelar, pretendemos revertirla a la brevedad. Creemos que por economía procesal no era la instancia para debatir el fondo del asunto. Ya vieron que era una discusión bastante compleja, es muy técnico el debate, entonces creemos que en esta audiencia no están los tiempos ni las condiciones para efecto de explayarse en ese punto. Sí tenemos unas diferencias siderales con el Ministerio Público. El Ministerio Público insiste que los forwards se hicieron para rebajar base imponible, en circunstancias de que es todo lo contrario, si aumentan la base imponible. Si un forward ingresa dinero a tu contabilidad, está lejos de eso servir como rebaja de base imponible. Antecedentes, Maca, que ya había conocido, por ejemplo, la defensa de Hugo Bravo López, el ex gerente general del Grupo Penta, porque recordemos que justamente por este tipo de operaciones también recaían dineros a su cuenta bancaria. También lo mismo por parte de los máximos controladores del holding Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano. Y fueron precisamente sus abogados quienes se refirieron a esta nueva formalización que se concreta en el caso Penta, aludiendo también a lo que ellos han devuelto como parte del perjuicio fiscal con estas investigaciones y los delitos que se están indagando por el Ministerio Público. Pasemos a escuchar a Catherine Latrop y también a Julián López. Estos mismos hechos habían sido ya planteados ampliamente en las audiencias anteriores, habían sido considerados incluso en la dictación de las medidas cautelares y desde el punto de vista jurídico no son más que la imputación de reiteraciones de los mismos delitos y sancionados con las mismas penas que antes se atribuyeron. Yo creo que afortunadamente las audiencias están tomando el tono que deben tomar cuando se está ante tribunales de derecho. Se están dejando de lado las calificaciones y las frases rimbombantes y estamos transitando por el camino que es correcto cuando se trata de enfrentar la situación de imputaciones penales. La verdad es que era una formalización rápida. Nosotros entendemos que fundamentalmente eso es porque nuestro representado ya se encuentra formalizado por estos delitos tributarios y desde el minuto en que se encuentra formalizado por estos delitos tributarios no hay una agravación en la pena. Básicamente eso. Además, don Hugo, como persona natural, ya pagó los impuestos que hizo en relación con esto y respecto de los impuestos adeudados por sus sociedades también se pagaron. Breve formalización entonces, Maca, en el caso Penta respecto a esta lista por los polémicos contratos forward que queda ahora en la investigación, más allá de lo que pueda surgir con antecedentes en esta lista. Queda claro que el próximo lunes va a ser la primera formalización en este caso de los 5 primeros políticos, 2 de ellos en ejercicio. Recordemos que van a ser formalizados por diversos delitos tributarios, algunos de forma reiterada, como el ex senador Jovino Novoa, también el ex parlamentario de Renovación Nacional Alberto Cardemil, Felipe de Musí e Iván Moreira, actualmente en ejercicio parlamentario, y también el ex alcalde y militante de la Unión Demócrata Independiente, Pablo Salaquet. Ese es el panorama que queda de aquí en el corto plazo en el caso Penta SQM, teniendo en cuenta que además el día 30 de este mes se va a formalizar a Patricio Contese, ex gerente general de SQM, y también al operador político del oficialismo, Giorgio Martelli.